Muy buenas totalcitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Welcome, bienvenidos. Hoy os voy a enseñar cómo limpiar vuestro DualShock 4 bien a fondo, ¿vale? Para que las teclas funcionen como nuevo. Lo primero que tenéis que hacer es mirar cómo tenía yo el mando. Mirar, estaba hasta pegajoso, la verdad es que los botones ya iban un poquito duros. Y vamos a hacer una limpieza a fondo, no una limpieza de cara, no, una limpieza a fondo. Vamos a dejar nuestro DualShock 4 como nuevo. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Pues muy sencillo. Un cepillo de dientes, un bol o un vaso con buena cosa de agua y jabón, lavavajillas, ¿vale? Un juego de destornilladores de punta fina, concretamente, y W40. Este W40 es dieléctrico, desplaza la humedad, desbloquea, penetra, limpia e hidrata. Es todo uno muy bueno. Pues nada, comenzamos. Tenemos que dar la vuelta al mando, buscamos un recipiente para dejar los tornillos que vayamos sacando y buscamos una cabeza de tornillo adecuada que entre y que cuando nosotros hagamos fuerza notemos que no se pasa de vueltas, ¿vale? Para no dañar la cabeza del tornillo, porque son tornillos muy sensibles. Importante tener un buen destornillador adecuado para sacar el tornillo. Si no lo tenéis adecuado, no sigáis porque lo fastidiaréis. El tornillo se pasará de rosca y no podremos sacar el tornillo. Así que vamos sacando los 4 tornillos que hay de una forma, como ya he dicho, tranquila, sin prisa. Y esto es una faena para hacerla de una forma muy tranquila, ¿no? No tengáis prisa ni os pongáis nerviosos porque esto es, digamos, como un juego de puzzle. Tenemos que ir poco a poco, sin perder el control y en cada momento sabiendo lo que hacemos. Vale, ahora vamos a un lateral. Vamos a hacer palanca. Buscamos alguna herramienta de plástico para poder hacer palanca y poco a poco vamos sacando los clips que tiene el mando hasta que tengamos una apertura total. Vale, lo siguiente que tenéis que hacer es desconectar el cable flex sale a presión, no tenéis que hacer nada más, lo podéis hacer con la mano tranquilamente, tiréis hacia afuera y el cable saldrá, después entrará otra vez a presión y ya tenemos una parte separada de la otra y ahora podemos trabajar mejor. Sacaremos los plásticos tirando hacia arriba de esta parte y va con una pequeña pegatina, la sacamos y a continuación sacamos un tornillito que hay aguantando el puerto de carga. Quitamos el tornillito, es un tornillito especial, es un tornillito más pequeño que los demás tornillos, así que tenedlo muy en cuenta porque después tenéis que poner el mismo tornillo en el mismo sitio, ¿vale? Y nada, y esto es muy sencillo, simplemente quitéis este tornillo y tiréis hacia vosotros y saldrá el puerto de carga. Vale, nos ponemos a trabajar ahora con la otra parte del mando. Vamos a sacar la batería. Muy sencillo, va con un conector blanco, tirar del conector blanco, no tiréis de los cables, muy importante. Tirar del conector blanco, no tenéis que hacer nada más, simplemente tirar de la parte blanca y va a presión, no tenéis que apretar ningún botón ni nada, es muy sencillo. Y aquí tenemos que quitar el soporte de la batería, va con un tornillo muy sencillo, lo quitamos. En el siguiente punto lo que hago yo es quitar los botones L2 y R2, tirando hacia nosotros, llega un momento en que salen automáticamente haciendo un poquito de fuerza, no mucha, y salen. En el siguiente paso lo que hago es sacar el circuito, separar el circuito del esqueleto de plástico del mando, ¿vale? Tirando hacia nosotros con mucho tacto, al final sale, hay que ir con un poquito de cuidado porque los joysticks pues al final cuestan un poquito de sacar, pero con mucho cuidado al final lo sacamos. Ahora quitamos otro cable flex que hay en la placa, lo que conecta el botón central del mando, es el botón cuadrado y nada, ya lo tenemos separado. Quitamos los joysticks tirando hacia arriba, muy sencillo. Vale, y es la hora de la limpieza, así que vamos metiendo todos los botones que tenemos por ahí ya al agua. Por cierto, no he comentado, es agua caliente con un poquito de lavavajillas, lo vamos metiendo ahí y nada, conforme van saliendo se van metiendo. El único botón que no podéis meter es el central. Tener en cuenta que ese lleva una pequeña placa detrás de él, así que el único que no vamos a meter en el bote, que si no la liamos parda. Otra cosa muy importante es que las gomitas estas tampoco las vamos a meter al agua directamente. Estas gomitas les daremos una limpieza especial porque va en contacto con los circuitos y que estén afectadas por el agua pues pueden afectar un poco a los circuitos, así que lo limpiaremos con W40, que es dieléctrico, le daremos un poquito de W40, pero todos los demás botones para adentro, para el agua. Bueno, aquí os muestro básicamente la suciedad que tienen de forma interna los botones, que sí, que si lo limpiamos por fuera pues vale, pero es que dentro siempre queda suciedad
y no es lo mismo. Así que por eso he optado por una limpieza más profunda. Y es que la verdad es que por dentro hay bastante porquería. Antes de meterme con el agua, lo que voy a hacer ahora es coger un pincel y esta va a ser la parte seca de limpieza. Todo lo que no se puede meter en el agua le vamos a dar con un pincel para sacar los restos de polvo que nos podemos encontrar. Le voy a soplar incluso a los joysticks con mi boca, no tengo pistola de aire, y todas las ranuras y todo lo que veamos que pueda entrar en la suciedad le damos a dar con el pincel para dejarlo bien limpito. Vale, aquí cogemos una pieza, cogemos el cepillo, el agua calentita con jabón y le damos ahí por todas las partes. Aquí me he dado cuenta y estaba pensando, digo, ostras, ¿cómo voy a quitar yo el jabón de esta pieza? Pues muy sencillo, cogemos un vaso con agua clarita y cuando terminemos de limpiarla la sumergimos en agua clara, la secamos y listo, así con todas las piezas. Ahora es el turno de limpiar el chasis del mando. Para ello, pues en este caso yo puedo sumergirlo en el agua, lo sumerjo por un lado y por otro para que se empape bien y a continuación con el cepillo le doy por todos los sitios, por todos los agujeros, bien con el cepillo para eliminar toda la suciedad. Vale, a continuación lo que vamos a hacer es limpiar con WD-40 las almohadillas de caucho. Ya hemos comentado que es dieléctrico, limpiador, lubrica. Bueno, lo que voy a hacer es tirar un poquito de WD-40 a un trapo y voy a ir cuña por cuña limpiando su base. Bueno, ahora vamos con el proceso de montaje, ya hemos limpiado todo. Empezamos a montar las cuñas de plástico, después los botones y por último los botones de los joysticks. Importante colocarlos antes de cerrar la tapa. Ahora lo que vamos a hacer es montar el circuito en el chasis, pero tenemos que tener cuidado porque ahí, como veis, tenemos un cable flex que debe de pasar por un agujerito que tiene el circuito. Súper importante este detalle porque si no nos tocará desmontarlo después. Permitidme un pequeño paréntesis y es que yo a la hora de montar el botón central tuve unos problemillas. No me acordaba exactamente cómo se montaba. Entonces quiero hacer un paréntesis y enseñaros cómo se monta de una forma clara y sencilla. Acabo de hacer hace un momento y ya no me acuerdo. Vale, aquí veis cómo se monta el botón central. Mirad qué forma tan sencilla. Es más maña que fuerza. Vale, una vez montado el circuito en el chasis del mando, nos cercioramos de que todo encaja bien en su sitio. Si algo no encaja, no hagáis fuerza, algo habéis montado mal, empezar de nuevo el proceso y conectamos el cable flex al conector de una manera muy sencillita. Con la mano lo podéis hacer, es muy sencillo. Vale, cogemos el soporte de la batería, lo presentamos a la placa y como veréis tiene una posición de montaje. Como digo, no hagáis fuerza, tiene que entrar suave. Una vez colocado, ponemos el tornillo, que es el único tornillo de color plata y listo. Cogemos la batería, la colocamos en el soporte y la conectamos al conector. Ahora cogemos la parte trasera del mando y lo presentamos a la placa. Tener en cuenta que lleva un cable flex, debemos de conectarlo, ¿vale? Vale, una vez conectado el cable, deberemos de ir empezando por un lateral, apretando el mando para que encaje. Tenéis que acercarlo lo máximo posible y le hacéis un poquito de presión. Yo os recomiendo que empecéis por un lateral y vayáis avanzando. Ahora colocamos los 4 tornillos, ¿vale? Una vez apretados los tornillos, nos cercioramos de que todo funcione bien. Todos los mandos veamos que tienen buen tacto, funcionan bien, miramos todo bien el mando, que no se haya quedado ningún cable pisado y a continuación le vamos a dar con un poquito, bueno, le tiramos un poquito de WD-40 al mando, a un sitio donde no pueda penetrar dentro, solamente a los plásticos, ¿vale? Le damos también un poquito a un trapo y le vamos a frotar para que el mando brille más, también elimine la suciedad y hidrate los plásticos. Bueno, y por fin el resultado final. Estoy muy contento con el resultado final. Ha quedado como nuevo el mando. Lo volvería a hacer. Yo creo que esto lo deberíamos de hacer una vez al año. Hay que limpiarlo tanto por fuera como por dentro para un buen funcionamiento del mando. Y es una pasada. Estoy muy contento. Os voy a mostrar también ahora el antes y después. Pero ha quedado súper bien. Muy contento. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, comentaros, que quiero escuchar a ver lo que decís. Y si queréis compartirlo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima partida. Se me cuidan. Adiós.